Sois unas inútiles, joder. Está dando un poquitito de cosa. Seguir. ¿Esos son mocos? ¿Han visto ellos antes que yo? Bruta. Marcha a cantar por ahí, que hoy has empezado a las 6. Y así 19 veces más. Que no me vale con una esclava, ahora tengo 2. No sé, algún día estamos un poco torpes. No. ¡Cenizos! Que no nos va a pasar. Qué mal me explico, ¿verdad? Pues eso hace falta sacarlo para afuera. Parece que no se cae, me subo por la escalera. ¡Ay! Que estoy pachucha, hombre. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas. ¡Soñadores! Ya estamos aquí una semana más. ¿Quién éramos una vez? No penséis que porque hayáis visto cómo llegábamos al manantial, este vídeo ya no va a ser interesante. Yo creo que van a ser un par de vídeos como mínimo. Sí, porque claro, a ver qué hacemos ahora con ese manantial. Pues... A ver cómo se recoger. saca, no lo Eso cuentes. es. Ah, vale. Nosotros tampoco lo Bueno, sabemos. lo puede contar porque aún no lo sabe cómo lo va a hacer. Bueno, mañana viene un amigo nuestro que es albañil, le va a echar un vistacillo a lo que estamos haciendo Sí. y nos hará algún asesoramiento profesional. Primero os vamos a enseñar por qué hemos conseguido unos tablones de encofrado Sí, que valen una pasta, por cierto, que 30 pavos cada tablón. y nos los ha dejado el colega Nuestro que viene amigo. mañana. Aquí tenemos ya unos cuantos preparados, más algún retarito, y le quedan Unos cuantos otros por... cuantos asomando Eso por es. allá. Las maravillas de la furgo. Ya está todo descargado. Y yo ya me he manchado, pana. Yo también me he manchado. ¿De qué? Mañana ya nos ponemos en serio a trabajar, hay que terminar de sacar ahí tierra. Vienen un par de días o 3 de agua, ¿no? Vienen unos 3 días así de tormenta, así que tendremos que parar, esperar, pensar y el lunes retomaremos otra vez el trabajo. Eso es. O lo retomará. Eso es. Cámbiate de ropa. Hasta mañana. Adiós. Buenas tardes, soñadores. Aquí estoy, esperando a ver si sale la obrera, Voy. que tiene problemas con la faja, dice. Es que se ha perdido una de las varillas. Es que esta faja no es para trabajar. Esta faja es pues eso, recuperación de cosas que te pasan en la vida. O sea, operaciones y cosas de esas, no es para currar. Habrá que Pero comprar. es lo que teníamos, no teníamos más. Habrá que comprar una en condiciones. Queda sacar un poquito de tierra. Un poco más vamos a hacer. Sí, Luego después viene vamos nuestro amigo. a... No, pero vamos a intentar poner una contención, ¿no? Ah, Con sí, pared. es verdad, la contención. Porque te lo estoy diciendo que vamos más de Uy. tiempo, maja. Uy. Claro, claro, hay que ponerse. ¡Hala, ya no podemos hablar más, que vamos con prisas! Adiós, adiós, ya lo veréis. Mirad, el manantial, ahí está. El manantial tiene que llevar un desnivel, de allí hacia acá. Entonces estoy quitando aquí y me estoy dando cuenta de que aquí ya no hay cimientos. De alguna manera habían hecho como una especie de drenaje hacia abajo de la cabaña. Todo eso está lleno de piedras para conducir el agua para allá. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aislar todo eso. Por eso estoy quitando, porque si no quitamos no podemos aislarlo bien. Pero ya no voy a ahondar más, voy a esperar a que venga nuestro amigo, que va a venir enseguida y que nos dé una opinión, porque aunque no se va a caer, porque esto es una estructura sólida, toda entera una, no quiero, me está dando un poquitito de cosa. Seguir. Mañana a la mañana, que aún no llueve, tendremos que hacer lo de los palés. ¿Cuánto curro? Tenemos una pregunta que haceros. Una pregunta muy importante. Viendo todo este fregado, ¿os meteríais en un follón semejante? ¿O ya lo habéis hecho? Si lo habéis hecho, contárnoslo. Y Eso, si contarnos la viéndonos, historia. pueden pasar 2 cosas. Que os den muchas ganas de meteros en algo parecido. Estáis locos, hacerlo mirar. O que no os atreváis ni de coña y prefiráis vernos desde el sofá. Yo es que estoy con esa piedra, ¿Sabes? es que esa rocamadre es que es gigantesca, chaval. Me quiero asomar. Lo han visto ellos antes que yo. Ten cuidado, no te tragues la tierra. Aquí no hay piedras. Claro. Pero sin embargo, si miras hacia abajo hay un montón de piedras hacia abajo, ¿no? Sí, Pues por ahí es por donde va todo el agua. Para dentro de casa. O sea que estos brutos, a partir de ahí más o menos hay piedras. Esta ya es la última. Está apoyado ahí, que es roca madre. Sí.
Y aquí pusieron piedras para drenar el agua. Eso es. Pues eso hace falta sacarlo para afuera. Puta la piedra. Lleva. Esta es una nueva modalidad de escalada. Estamos en los Juegos Brutolímpicos. Yo lo documento todo. Una vez me preguntaron cómo era posible que en un lugar tan pedregoso en los praus no hubiera piedras. Las usaban para todo, es que al final no solo para hacer las cabañas, las usaban para hacer también los muros de las lindes. Del monte hacían praus. Que yo estoy saliendo poco. Con esto de que no puedo trabajar, no para de chupar cámara ella. Cuando eran muchos en casa y ya pues tenían lo que tenían, no había más, pues los jóvenes cogían y se subían con igual unos familiares y cogían una zona de monte y la hacían prau. Sí, es verdad, lo contó Lo él. segaban, cortaban los árboles que hubiera, quitaban las piedras de los praus para hacer lindes y hacían cabañas. De hecho, nos han dicho que el bosquecito este que tenemos abajo de casa, que os lo hemos enseñado alguna vez, no era bosque. No había bosque, era todo prado, lo que pasa que a medida que se va abandonando, y bueno, ahora ya no se usan piedras tampoco, ni se usa nada. Siempre quedamos algunos locos por aquí intentando medio, que no tenemos nada que hacer al lado de esta gente, pero bueno, ponemos nuestro granito de arena. Esta gente que les llaman analfabetos, algunos les llaman brutos. Una vez nos llamaron ganao. Que gracias a ellos te vas a un bar y te comes un chuletón. Eso es, o gracias a ellos están estas cabañas que no se caen. ¿Os habéis dado cuenta de que tenemos media pared escalfada? Es que Y que está de pie gracias a ese ganao, que dicen algunos. Esta gente sabía mucho. Y que estos tejados aguantan carros y carretas. Este tejado ha aguantado nieve de verdad, no lo que nieva ahora. Ha aguantado vientos, aquí hemos llegado a tener ráfagas de 100 y pico. Agua a espuertas, Todo con recursos que encontraban en la naturaleza. Sí. No os creáis que iban al bricomar. roble de aquí, De aquí, que este ya tampoco lo encuentras. cortaba en su momento, preparaba en su momento, tejados nivelados, las esquinas hechas a escuadra. Nos hemos liado esta tarde a hablar con nuestro amigo y se han hecho las 1000, pues no hemos puesto los palés. A las 12 lo vamos a tener ahí encima. Correr a por los palés y venir corriendo. Sí, y no Colocar palés, ¿y tenemos cómo vamos a colocar palés? Tenemos la GoPro grabando La GoPro está tormenta. preparada, o sea, a ver, la hemos metido bajo el mar, cariño. Bueno, no vais a ver, no, pero digo que no van a ver cómo colocamos los palés porque, claro, ¿cómo? porque Es que, no pero podéis. ¿por qué no? Porque, o sea, no... Ya os enseñaremos mañana el resultado. Venga, vamos. ¡Hala! Y venga, pues espera. Soy más fiable que las aplicaciones del tiempo, que soy una friki. Entonces, Ay, qué si queréis estrés. saber el tiempo, pedírmelo a mí. ¡Qué graciosa es ella! Muy graciosa. Estamos teniendo un déjà vu del año pasado. Venga. Hemos hecho una obra de ingeniería en 2 minutos. Un apuntalamiento perfecto para los argallos. Y que sea lo que Dios quiera. Hay un vale, sapo. no ríais. El sapo sabe vivir en la naturaleza. La suerte que se ha quedado atrapado en la tierra, cariño, en la arcilla. Cariño, es un sapo, ¿cómo no va a poder Se ha salir? quedado atrapado ¡Ay, qué en la arcilla, bonito! hombre. Es un sapo de la suerte. Se había quedado atrapado en la arcilla. ¿Cómo se va a quedar atrapado si es Que un estaba sapo? haciendo así en la arcilla, coño. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Así en la arcilla. Venga, vamos para adentro. vamos a pillar Completamente empapadas estamos en un momento. Tombonosis. Buenos días, soñadores. Estamos un poco acatarradas. Sí, hemos pillado un batiburrillo. Un batiburrillo. Vamos a asomarnos a ver si el apuntalamiento ese ¿Qué hicimos especial, ayer? express, hiper mega técnico, hicimos los planos antes de salir. Ha funcionado. Vamos Estoy para ya allá. viendo desde aquí algo yo. A ver, técnica. Maravilloso. Maravilloso trabajo. Bueno, en 4 minutos nos metimos dentro de casa empapadas. Literal, cayó todo el agua justo cuando salíamos. Una vez que teníamos esto puesto, dejó de llover. Fue una tocada de narices. Fijaros qué tecnicismo la pala ahí, en el mango, Pero, justo en el punto ahí para que no pueda venir hacia acá. Y fijaros el tecnicismo del pico. Ahí clavado. Y contra la pared. Y aquella parte, pues no la hemos apuntalado porque hay que picarla. Pero no va a ser ni hoy ni mañana, porque como Sí. dan más agua, cuanto menos toquemos, Mejor. Se está subiendo al tejado. ¿Y luego cómo vas a bajar? Soy un gato. Tendrás que bajarme tú.
Está subiendo por la escalera. Qué Jin, bonita es. Jin. Nuestro amigo el albañil ha dicho que tenemos que picar más allí. Sí. Es decir, esa tierra que había dejado yo alrededor de la piedra hay que quitar porque si no, no vamos a poder trabajar en la zona de la roca madre y la zona del manantial. Eso. Muy buenos días, soñadores. Tengo aquí un ratito mientras espero a que venga Erika por mí, porque nos vamos a las fiestas del pueblo, que es San Mateo. Mientras viene, voy a hacer una cosa que me va a llevar 5 minutos, pero que nos va a solucionar un problemilla que tenemos. Ya sabéis que aquí don Antonio y doñas Luisas, y bueno, Rosalía, Gracia, no se libra ninguno de la tribu gallinil, les gusta mucho escarbar donde no deben. ¿Y qué es lo que han hecho recientemente? Escarbar el nogal. Trasplantamos el nogal a una maceta para que estuviera más a gusto, y ¿qué hicieron ellas? Ir corriendo ahí a rascar con sus uñas. María Oltra en sus comentarios nos dijo que por qué no le echábamos un poco de grava a la maceta, y la verdad que no habíamos caído, pero es una solución muy buena. Y así vamos a solucionar el problema de esas gallinas que no respetan nada. Muchísimas gracias y ya veis, dejadnos en comentarios lo que queráis, consejos, etcétera, porque muchas veces nos decís cosas en las que no hemos caído y son pequeñas tonterías que nos solucionan problemas. Tenemos tanto para abarcar o simplemente, pues oye, que cuantos más cerebros, pues mejor se piensa la solución. Así que muchas gracias, María, y vamos a poner en práctica tu consejo. Voy a echarle aquí gravita a mi nogal. Buenos días, soñadores. Buenos días, tempranitos y fresquitos. Eso es, bueno, fresquitos en verdad. Yo tengo frío. Sí, porque estamos un poco acatarradas. Sí. Ha venido el otoño y hace un poco fresquete. Queríamos enseñaros cómo está aquello. Que sale el prota. Allá no voy, que no me fío de vosotras. Soy peligroso, tengo colores. La ingeniería civil. Impresionante. No caen los gallos. Estamos contentas Sí. porque al final parecía una funcionado. chorrada, pero he evitado... No hubiera caído mucho más. Nos vamos de compra. Que tenemos que hacer la siguiente fase y para hacer la siguiente fase nos hace falta algunas cositas. Que os lo contamos ahora después, que con este señor aquí detrás no se puede contar nada, hombre. Ya estamos de camino a gastar los dineritos. La gente se va a comprar ropa y nosotras vamos a comprar tablones. Nos habéis dicho en algún comentario, una chica, no me acuerdo el nombre, que por qué no cogemos como los antiguos, que tenemos todo esto lleno de árboles, pero es que, de verdad te lo digo, sería maravilloso tener tanto tiempo que pudiéramos hacer eso. Pascualín se ha despistado de la manada y le tenemos ahí pegado al cristal. No pasa nada porque tenemos un plan de evacuación para que no venga en el coche a Santander, porque es que este pobre animal, ¿qué hace en Santander? En ese lugar inhóspito. Hay que dejarle aquí en la naturaleza. Estos tan chiquititos hay que cogerles con mucho cuidado, que si no se les rompe la concha en un momentito. Le vamos a poner por aquí. Ya estamos en el brico a comprar cositas para casa. Voy a buscar a Erika, que ha entrado delante y no sé dónde se me ha metido. Esta, si me descuido, me lleva a medio bricomar. Para la moladora. Y ahora aquí caben unos pequeños que voy a saltar por las esquinas. Creo que tienen que cerrar. ¿Quién más hace esto cuando vas a comprar tornillos a granel? ¿Soy solo yo la que hace esto? ¿O lo hace más gente? ¡Ichi! ¿Ves? Ha cerrado. Dios mío. ¿Eres feliz? Nos podemos ir, Que por nos favor. miran de reojo, compórtate, por favor. Hombre, claro, no paras de hacer el tonto. Venga, vámonos. Nuestro sitio favorito. De comprar. Esto es como Walt Disney, pero en vez de Mickey Mouse tenemos tornillos. Sal tú a casa. ¡Qué pochita! Nos cabe Mira, el- nos cabe- así, este color que tiene esto es el color que tiene que tener, ¿vale? Estamos entrando. A la tienda de las tablas. Venga, todo lo que entre en la furgo te lo puedes llevar. Gratis. Claro.
luego aceleras a tope y ya está. Si quieres me dejas fuera de la furgo, yo me tiro al suelo, ay, 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 que me ha dado un jamacuco. Y la gente que elija entre perseguir un ladrón o salvar una vida. ¿Qué te quieres llevar? Todo. Nos estamos perdiendo. Hay que ir en furgo porque esto es tan grande. Ya hemos cogido los pendales, ahora vamos a por las tablas. 13, 14. Más las 4 tablas de 10. Ahora dices que gas a fondo, ¿no? Gas a fondo, corre. Mierda, nos han puesto un camión en el medio, se lo esperaban. Ya hemos llegado a casa, toda la mañana perdida. La 1:30 casi. ¿Cómo que perdida si llevas una furgoneta llena de tablas? Sí, pero es que hace sol, hay que picar, venga. ¡Venga! ¡Sartu! Vamos a... Va a descargar rápidamente toda la historia y nos ponemos. Estamos en el túnel de la engaña. La ingeniera está comprobando los apuntalamientos. ¿Cuál es el plan? Repasar, ha caído algún terroncillo, ha caído tierra en el manantial. Entonces, ¿cuál es el plan? Los objetivos principales. Encofrar esta pared, sacar el agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a empezar haciendo una zapata. Para eso hay que bajar un poco más este suelo, que hay que picar más tierra. Porque el otro día vino nuestro amigo el albañil y nos dijo que íbamos demasiado ajustadas de espacio, que no íbamos a tener manera de bajar esa roca madre, que es la que necesitamos bajar para poder sacar el manantial. Hay que bajar esa roca madre y que no teníamos espacio, que tenemos que quitar más tierra. Entonces esa va a ser la labor principal. Quitar tierra, bajar tierra, hacer zapata. Seguramente sea lo que hagamos en este vídeo y no lleguemos a más. Y luego ya iremos a canalizar el manantial. Y luego ya encofraremos la pared. Más o menos ese creo que va a ser el orden. Básicamente tenéis vídeos aquí como para Nochebuena. 2-3 semanas. Hacer porra otra vez. Me tendré que poner la faja. Voy a sacar los palés primero. Mierda, se cayó. Bueno. Tragedia. Eso es lo que ha sujetado el apuntalamiento, enséñalo. Mira aquí al gallo. Joder, y además es que la putada en esto, tío, es que cuando se moja este material es muy chungo de trabajar, tío. Es muy chungo. Ya, pero es que claro, no hay más opciones. Porque tenemos 2 días de bueno. Y ya dentro de 2 días vuelve otra vez a llover. De momento lo dejaré aquí. Cuando vas por la vida con 1 kilo de masa en tus pies, por la plastilina, pues joder. La como un poco por culillo. Que me he quedado sin batería antes y no he podido grabar todo lo que he hecho. Y ahora ha venido el niño Pixel y le está metiendo unos porrazos a esta piedra a ver si la saca. Y ya vamos. Venga. Es que... Oh, ha partido. Maravilloso. Ha partido una. Luego os enseñamos el resultado, que pixelar cuesta mucho. Que no me vale con una esclava, ahora tengo 2. No hables que te tengo que pixelar la voz también. Ole, ahí sale, joder, qué bueno. Pues sale a la también, ¿no? ¿Tienes la barra de uña? Que igual va mejor. Maravilloso, mirad qué piedra para la pared. Guau, perfecta es. Buah, ahora sí que podemos hacer el corte como es debido ahí. Como nos van a hacer falta algunos tablones y tenemos unos cuantos palés por ahí que no usamos, vamos a desmontar las tablas de los palés para aprovecharlas después para todo el tema del encofrado.
De momento no voy a hacer más palés, yo creo que con esto nos va a valer. Al final es auxiliar, creo que con esto nos sobra. Parecía que ya habíamos terminado de picar, pero no. Ahí sigue, el Icus brutus. No ha tenido suficiente con llegar al manantial. ¿No tenéis como una especie de déjà vu? Ahí parece que viene agua por otro sitio también. Se oye, ¿no? Es que viene de ahí. Es que no puedo. La cosa es, fijaros, hay agua por ahí dentro también. La entrada quizás sea de aquí y posiblemente de aquí también. Hay que comprobarlo. Ahora lo que voy a hacer es quitar unas piedras que están aquí que no me permiten meter la mano. Las voy a quitar con el cincel y hacer un poco de abertura ahí para dejarlo más limpito. Aunque no sé si va a servir de algo porque luego se pone a llover y lo llena otra vez. Pero bueno, de momento lo voy a quitar. Erika se está desesperando ya. Sí, tío. Es muy duro el trabajo este, ¿eh? La arcilla está tan húmeda que es muy difícil trabajar. No sé si algunos os habrá tocado alguna vez trabajar con arcilla, pero horrible. Pesa más. A la hora de darle con el pico, se queda el pico ahí. Coges el género, vuelves. ¡Venga! Vacía. No vacía. Entonces vuelves porque tú tienes una inercia de pa. Vuelves para adelante y vacía el género que querías que vaciara hacia ti, lo vuelve a vaciar en el mismo lugar. Y eso es algo que te pasa el 30 o 40% de las veces que le das. Lo que sí estoy pensando es que antes de encofrar va a tocar meter aquí alguna piedra. Es que esto no se puede hacer con esto así. Esto está mal, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, claro. No se puede encofrar con esto así. O sea, de verdad que 4 veces más. Llevo aquí 1 hora y media y he sacado 4 carretillos. Es imposible y no tenemos más opciones porque va a llover pasado mañana. Hay que darle como sea. Como sea, pero que me pongo de mala hostia, macho. Ha decidido este año ser así, de húmedo, pues nada. Es el año de la niña, creo. El año de la niña. Vale, voy a sacar este para allá. Vale. Y aquí piedra, macho. Venga, voy a sacarlo. Ya va. ¿Vas a echar el nivel? Sí. ¿Para qué? Bueno, ya sabéis que me estoy aquí deslomando, ¿no? Con todo el pues viene un vecino nuestro que ha sido encofrador y nos dice que estamos bajando demasiado, que no necesitamos bajar tanto, que por qué no echamos los niveles ya para que veamos la distancia que tenemos de aquel agua
a lo que viene siendo esta salida, que va a ser al final la caída que necesita, y que nos pongamos a hacer la zapata, que la propia arcilla, también nos está diciendo, la propia arcilla hace impermeabilizante, además esta arcilla es súper buena, y que estamos cavando demasiado y les vamos a quitar ese propio impermeabilizante que la tierra tiene. Vamos a comprobar qué nivel tenemos con respecto al suelo de dentro y pensar en qué hacer. No sé. Y te ahorras el Se nota trabajazo. en parte que somos un poco inexpertas. Bruta. Yo creo que ha pensado que eres, Es más bruta que una aragona. muy bruta. Lo que voy a hacer es sacar el nivel de dentro, 49 centímetros y un poquito. No lo veis bien, pero ahí va una línea 49 que en la centímetros. cámara no se aprecia y es lo que está midiendo. Sí, igual hay que quitar las tablas. Hay que quitar las tablas, sí. Es que casi no se ve, ¿eh? Se ve muy poco porque es muy de día aún. Os lo vamos a tener que enseñar de noche. No, lo que puedo hacer es una pequeña marquita y trasladarla. A grandes problemas, grandes soluciones. Qué guay el nogal Sí. con sus piedrecitas. Consejos de una soñadora. La parte de abajo en la marca, ¿vale? Vale, ahí lo tengo. Eso es el nivel del suelo de la casa. Esto está a 49 centímetros por encima del nivel de casa. Ahora vamos a hacer un traslado hasta allí. A ver, esto es un aproximado, ¿eh? Esto no son medidas de nada, es simplemente para saber si vamos bien o vamos mal. Porque claro, aquí hay una historia y es que la salida del manantial tiene que tener una caída. Qué mal me explico, ¿verdad? La salida de agua que tiene en casa sea más alta que la salida de agua del caño que le pongamos aquí, para que elija desaguar aquí, que el agua siempre coge el camino más fácil. Ah, te has explicado. Ahora me he explicado Tiene bien. que estar más bajo Entonces, fuera que dentro, porque eso si está es, más bajo eso. dentro que fuera, el agua va a va lo para rico. adentro, a lo rico, a lo cómodo. Si vemos que vamos bien, no picamos más, rellenamos eso de grava, igual ajustamos un poquitito y ya está. Las mediciones que hemos hecho no son muy precisas, pero aproximadamente está a unos 30 centímetros de altura con diferencia de aquella esquina. Y hay unos 6 metros, por lo tanto tenemos 5 centímetros de desnivel por cada metro. Vamos de sobrísima para sacarlo por allí. Voy a mirar ahora la distancia que hay del punto de salida del agua dentro de casa, ver si es menor o mayor que el punto de salida de aquí. Entonces en ese caso lo que hay que hacer es bajar la altura aquí, es decir, picar esta piedra un poquitito más, pero vamos de sobrísima, ¿eh? Sí, Hay 30 vale. centímetros hasta la parte de allí. Así, a ojo de buen 30 cubero. centímetros, eso es. Nos tendríamos que haber equivocado mucho. Pues pon que las precisiones son 2 centímetros, 3 centímetros, pero... Bien. Porque no has marcado bien, pero más o menos es así. Eso es bien. Entonces 30 centímetros por 6 metros, 5 centímetros, con que lleve un 1% de pendiente para que salga el agua sobra. Lo calculamos, no pasa nada. 59, come ratones. Mira qué guapa. Qué guapa eres. Venga, toma. Toma más. Qué belleza de animal, por favor. Me lío, ¿eh? Tengo que pensar. Si allí está saliendo 49, aunque no sean 49, y sea un poquitito más bajo me refiero, porque sí que es un poquitito más bajo, pero no mucho más, 4 o 5 centímetros más, porque está saliendo que el agua fuera está a este nivel. Está yendo de alguna manera drenando por abajo para caer aquí. Esa roca hay que partirla bastante, entonces tampoco va a venir mal lo de picar, ¿eh? No me voy a emocionar bajando, pero sí que vamos a bajar. Sí, esto no es fácil, ¿eh? De calcular. Luego lo pienso mejor, con más detenimiento. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna. Pues nada, después de esta paliza que nos hemos dado, Mañana más y mejor. volverá a sonar el despertador junto con Antonio. Estoy cansadísimo. ¿Quieres cenar? Hombre, Venga, es una pregunta. a ver qué cenamos.
Es una pregunta, me pregunta si quieres cenar. Venga, a dormir ya directa. Tómate una infusión, que luego dices que no bajas la tripa. Pues mala suerte, pero sin comer no me quiero. Bueno, soñadores, nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Bueno, quiero que quede constancia, ¿vale? De este asunto. 2:57 de la mañana, Erika se ha levantado en paranoiada. Porque es que estaba escuchando llovizna. Y resulta que hay una piedra ahí bastante gorda. Y yo me he levantado pensando en ella. Que no va a pasar nada, que ya lo sé que no va a pasar nada. Pero vamos a poner ahí unos palés. Asegurarnos. Porque viene lluvia a las 4. No mucho. Y las niñas necesitan dormir un poco. Y si hay paranoia no hay sueño. Esta es la piedra de los miedos. Es básicamente parte del terreno. Pero claro, esta tierra de aquí ahora está más suelta porque hemos estado picando. Y le da miedo que se mueva esta tierra y haga catapum chimpum todo. Y como le caiga eso, pues estate tú para levantarlo. Eso no lo levanta ni el niño pise. Vamos a hacer un apuntalamiento profesional de las Vasconias. Estoy en el medio. Ya. Erika me Échate para atrás, luego ya podrás salir. Erika Pelofuego me va a arrollar. Pelofuego. Pelofuego. El dios de la guerra. ¿Cómo se nota la luna en Aries? Espérate, estoy enfocando a la nada. Ahí se nota la luna en Aries. Luego a mí me duele un poco la espalda, ¿eh? Sí. El esfuerzo de ayer, chaval. A Erika le duele la espaldita. Como veis, tenemos otro perro. Tenemos aquí las comprobaciones De la ingeniera. de la verdadera capataz, que no es Erika. Jin está comprobando la estabilidad de todos los puntos del palé. Esto parece que está estable. Ahora me subo a la piedra, parece que no se cae. Me subo por la escalera y me voy al tejado, señores. ¡Qué demonio de gato, Dios mío! Te falta este palé. Compruébale porque lo mismo la humana lo hemos tomado mal. Ahora mismo voy, que estoy comprobando bien. Yo no sé si habéis sujetado. Sois unas inútiles, joder. Claramente esto no está firme. Sigo mirando esa piedra. Vengo aquí que es tan guapa que te... Soy un gato salvaje de las montañas. Mi Inés es tan bonita. Si no vigilo yo la obra, se va todo a tomar por culo. ¡Qué mala! ¡Me fío un pelo! ¡No me fío un pelo! Ahora, pues venga, a la cama. Sí. Buenos días, soñadores. Au, me choqué. Ha sido una noche emocionante. Nos tocó despertarnos de madrugada. Se despertó de madrugada porque oyó una piedra. Mirar cómo se aleja ya con los tablones. Vamos a montar un pequeño encofrado para hacer una zapata, que será la base. Ay, Dios mío. Antonio, vete por ahí, hombre. Que será la base para hacer el encofrado mayor. ¡Marcha a cantar por ahí, que hoy has empezado a las 6! Ya va con la vara. Mirar que no soy la única con la vara. A las 6 has empezado. A las 6 de la mañana. Y claro, a las 3 estábamos en danza, ya lo habéis visto. El tema es que tenemos el gallinero demasiado cerca de la casa. ¿Se van a ir para atrás? Bueno. Pues no sé cuándo va a ser. No sé, algún día. Estamos un poco torpes. ...34, de los cuales hasta 20 y luego torcido.
Buenas tardes, soñadores. Nos hemos echado una siestecita porque están los cuerpos baldaos. Y ahora nos vamos a poner. ¿Y con qué nos vamos a poner? Pues veníos conmigo que os voy a enseñar. Tengo aquí a la capataz, que le echa humo a la cabeza. Vamos a hacer lo siguiente. Ya habéis visto que hemos hecho un pequeño encofrado. Vamos a preparar unas varillas que las llaman las esperas. Vamos a cortarlas a una largura de 40 centímetros y doblarlas. Esos 40 centímetros de barra se doblan y se colocan en forma de L dentro del encofrado. Así, tras y saliente para arriba. Eso que queda saliente para arriba es donde se amarra el mallazo. Entonces vamos a hacer esta primera base. La vamos a hacer con hidrófugo. Sí. Vale, todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con hidrófugo. No nos cuesta nada. Y luego, veis que por ejemplo aquí no hemos sido muy precisos en el cierre. No nos importa mucho, porque aquí va a llevar una pequeña capa, como le llaman, de hormigón lavado. De momento vamos a empezar a hacer la zapata y a darle caña. No está muy preciso, o sea, es decir, por ejemplo, una de las cosas que nos dijeron es que vaya nivelado más o menos, que nivelemos la zapata, porque luego eso favorece que a la hora de echar el hormigón vaya nivelado, no pese más de un lado que de otro. Y así no, es que claro, al echar nos va a tocar más o menos echar unos 3 metros cúbicos de hormigón. Eso pesa mucho, no son 3.000 kilos. Es una barbaridad de peso, igual son 7.000 kilos. Interesa que se repartan equitativamente y bueno, y luego cuando vayamos a colocar el encofrado hay que hacerlo muy bien, que nosotras la verdad que en el otro encofrado que hicimos en la otra pared, si no lo has visto te dejamos por ahí el videito, casi se nos abre. No se abrió porque tenemos una estrella en el culo que nos protege. No se abrió porque no se tenía que abrir. Pero esta vez lo vamos a hacer muy bien. No nos la podemos jugar porque que se abriera el encofrado y se saliera todo el cemento, toda la masa, pues eso sería una liada gordísima. La tragedia de las tragedias luego, sería eso. Luego aparte también, nosotros allí lo hicimos a cubos, es decir, fuimos echando a cubos. Aquí en este caso va a venir una hormigonera. Una hormigonera que te lo va a echar mucho más rápido. Le tendremos que decir que vaya despacito para que vaya poco a poco fraguando, entrando dentro de las rocas y tal. Eso nos lo han recalcado también, decirle al de la hormigonera que lo eche despacio. De hecho nos dijo él mismo, aquello que hiciste ahí atrás, si en vez de a cubos lo hacéis con la hormigonera, se os abre. Se os abre entero. Y claro, que se te abra y que se te abra el encofrado y que se te salga todo, ¡buah! Ahí toca un problema. Correr, aparte del dineral que pierdes, porque eso ya se va a tomar por saco. Casi que fuera secundario, pero ahora saca toda la masa de ahí. No nos va a pasar. ¡Cenizos! Que no nos va a pasar, que lo vamos a hacer muy bien. De hecho, vais a tener que esperar para ver todo esto que os estamos contando aún unas semanas. Esta vez nos vamos a quedar aquí. Sí. Vamos poco a poco, pero haciéndolo bien y seguro se me cae el moco, qué vergüenza, blanco y negro. Tengo un trancazo de la leche. Pues eso. Vamos poquito a poco haciéndolo bien, siguiendo los consejos que nos han dado. Ahora toca currar. Bueno, le toca currar. Sí. Por cierto, que no os metéis conmigo. ¡Ay! Que estoy pachucha, hombre. No, en serio, voy poquito a poco, pero no os metéis tanto conmigo que yo lo paso mal viendo cómo sufre. ¿De verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Esos son mocos? O sea, ¿te has limpiado los mocos de verdad con la camiseta? No. No se hubiera dado nadie cuenta. Y me he limpiado los mocos con la parte de dentro. Por lo tanto, esto de aquí fuera... Ha traspasado. ¡Hala, venga! ¡Haz masas! Venga. Vamos por allá. No, bueno, primero vamos con el mallazo y luego ya vamos con las masas. Venga, dos tipos de barras. Una de 12 y otra de 10 era, ¿no? Sí. Vamos a coger las grandes. Antes de nada voy a ver si se puede doblar, porque esto es de 12 y me parece que es un poco grueso para poder doblarlo. Si veo que con esto no se puede, cortaremos la barra de 10. Hay que asegurarse que esto esté bien apretado, que vamos a ejercer mucha fuerza y si no, se nos va el tornillo y nos metemos una hostia elegante. No sé. No, esto no lo doblamos ni de coña. Nada, imposible, esto está durísimo. Vamos a cambiar a las barras de 10. Me dijo, hostia, me dijo que lo hacía con la rodilla. Sí, claro, ¿de cuánto? ¿De 5? No, de 10. No tengo huevos. Yo no puedo hacer 20 así. Artilugios de la vasca. Y así 19 veces más.
¿Está rica Gaia el agua? Está muy rica, mami. Si bebe de ahí, teniendo bastantes más aguas por ahí. Esto es algo que ya sabéis cómo se hace, porque en todos los vídeos lo sacamos. Pero en este caso es hormigón. Es decir, hay que añadirle grava. La grava hace que tenga mucho más consistencia. Es decir, que haga un armazón más cuerpo. Las medidas son 3 de grava, 3 de arena, 1 de cemento. Y el agua correspondiente, que siempre el agua va a depender de cuánta agua tenga la arena. Para suelos se añade un poco líquido, que el que vaya tan líquido permite que penetre por todos los agujeros. Las burbujas de aire que tiene dentro también salen mejor y luego aparte es un poco autonivelante. Aquí sí puedo, ¿verdad, mami? Y la otra, ¿qué pasa allá? No sales, no. Guapos, por Dios. Un carretillo más. He echado 2 carretillos. Ahora me queda este tercero. Y vale, estamos añadiéndoles a todos hidrófugo. A ver si no la lío. Uy. Uy, madre. Pues, bueno. Bastante bien, ¿no? Sí, bastante bien. Hay que esperar ahora que frague un poco más y colocamos las esperas. Esto ya ha fragado bastante. ¡Ole! Está perfecta la masa. Claro, es que tengo problemas de posición corporal. Mira qué calculaditas las tenía la tía. Se Uy, te cae. se ha movido. Ahí está. ¡Yupi! ¡Hasta mañana! Buenos días, soñadores. Estamos aquí al refugio porque vienen los vientos elíseos. Ya están avisando. Herculíseos vienen. Está avisando y está Sí. soplando flojo ahora mismo. Y luego dan 110 kilómetros por hora de ráfagas. En momento en punta sí. Ráfagas de 110 Sí. kilómetros. Nada, estamos acostumbradas, ¿eh? Esto en otoño o en otoño-invierno. Suele otoño-invierno, pasar. En otoño-invierno. suele pasar. Sí. Vamos a hacer ahora lo que nos queda, que nos va a llevar una horita o así. Y se acabó. Esta tarde no vamos a hacer nada porque a partir de la 1 empieza a soplar Y se acabó a el gustito. vídeo. Y se acabó el vídeo. Sí, porque... Nos vemos el domingo que viene. Que es broma.
La idea es echar una capita fina, pues una cosa así, como igual como 3-4 centímetros, más o menos. Pero ahora fijaros, aquí tenemos una roca que hay que cortar, aquí tenemos otra que hay que picar, cortar, y luego hay que repasar toda esta parte de aquí. Seguramente en esta parte vayamos bien de nivel, de altura. El tubo de dren que sale de allí sale a más altura y va bajando, y en el final es donde más bajo tiene que estar. En esta parte de aquí no va a necesitar bajar tanto, pero si le echamos la capa de lavado igual nos quedamos altos. Y ahora os voy a explicar por qué. Por un boli y un papel, porque aquí hace demasiado aire. Esta sería la pared de nuestra casa. Por aquí nos está saliendo el agua. Y aquí tenemos lo que viene siendo la contención del agua con su tubito saliendo y llevándose el agua para el prau. Aquí tendríamos la zapata que acabamos de hacer. El manantial, por los cálculos que estuve haciendo el otro día, está a esta altura. Esta sería la roca madre. Y aquí tendríamos el talud a plomo que hemos hecho. ¿Qué está pasando? Este manantial que tenemos aquí está drenando de alguna manera por aquí abajo o por la propia pared, no lo sabemos. Está drenando hacia aquí. ¿Qué implica esto? Que la alternativa que le vamos a dar a este manantial para que elija venir por aquí tiene que ser más baja que esta salida. Vamos a pensar que vamos ajustadas para que no nos pase lo contrario, porque si nos pasa lo contrario es un problema, hay que picar lo que hayamos hecho. Por eso es el tema de que no hemos hecho la capa de lavado de hormigón que pretendíamos hacer, porque he visto esas rocas y he pensado que será mejor quitarlas y ir un poquitito más abajo. Y esa es toda la historia. ¿Qué os parece? Tenemos los vientos elíseos, entonces hay que dejarlo ya. Es que además con viento, aunque no llueva, el viento es horrible. Primero, te pone nervioso, te vuela las cosas, no deja de ser un poco peligroso, porque esta mañana lo hablábamos, qué curioso, cuando vives en un piso sopla y cierras las ventanas para que no te entre polvo y hojas secas y ya está, pero cuando vives en un sitio así, estás alerta, te vuelves como un poco como los animales. Hoy tenemos a todos los animales, no se van ni las gatas. Alterados. Y es porque tu instinto te dice, cuidado, pues hay árboles, no creo que sea razonado, sino que estás realmente más en contacto con la naturaleza, y la naturaleza pues tiene sus inclemencias y tú de forma natural pues las inclemencias te pones en la alerta. Sí. Sin embargo en un piso pues te desconectas. Entonces por nuestra seguridad mental y física no vamos a trabajar hasta que no para el viento, que va a ser ya para el viernes. Sí, sí. Viernes, sábado. Y eso será lo que veáis en el siguiente vídeo. Y ahora nos toca desayunar. Ese pincho es mío. ¿Nos lo jugamos a piedra, papel o tijera? Pero si es mi porción de ayer que tú te comiste todo lo tuyo. Venga. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¿Me has hecho trampas? Ah, sí te ganó yo. Piedra, pero la manica tiene que estar detrás, guapa. Vale. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Empate. Piedra. Siempre le gano. Mentiras. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Esa tortilla es mía! ¡Que me sobró a mí! Es tuya. La voy a repartir. Sí, hombre, repártela, es que yo como más. Bueno, soñadores, esperamos que os haya gustado este vídeo. No hemos progresado, entre comillas, tanto como quisiéramos, pero las cosas llevan su proceso. Que estamos encantadas con el norte y con el clima del norte, con todo lo verde que nos da tanta agua, pero luego tiene sus contras. No es que lloriqueemos porque siempre está lloviendo, es que llueve mucho. La semana que viene vamos a por el manantial, es decir, encauzarlo. Nos vemos la semana que viene aquí en... Éramos una vez. Adiós. Adiós.